Bienvenidos a otro video. Vamos a ver lo que es la librería Pandas para lo que es la manipulación de datos y la utilización, obviamente lo que es las técnicas de análisis de datos, de limpieza, muy útil para lo que es el rol del científico de datos, del data scientist en este caso. Entonces vamos a ello. Fíjense que acá la primera parte del notebook vamos a correr básicamente la importación de esta librería Pandas. Vamos a hacer lo que es la función drive para poder importar el módulo del sistema de archivos que vamos a utilizar, que es básicamente el almacenamiento de lo que es Google Drive. Definimos lo que es la ruta y cargamos el archivo, en este caso iris.csv, que es uno de los archivos o datasets más utilizados para lo que es el aprendizaje de la ciencia de datos y el análisis de datos, y pasamos justamente a cargar este dataset. Fíjense que lo primero que vamos a utilizar es una función que permite justamente el data frame, en la cual vamos a leer un CSV y le vamos a pasar dos parámetros: el file name, que es la ruta de nuestro archivo en .csv, y el delimitador, que va a estar en este caso delimitado por comas todos los campos de los diferentes registros que tenemos almacenados. Una vez esto, vamos a pasar a las funciones principales que nos van a permitir empezar a analizar un poco qué acabamos de cargar en este data frame. Fíjense que podemos utilizar siempre, recuerden que tenemos las variables del entorno que podemos ir analizando en este caso a medida que vayamos, por ejemplo, ejecutando. ¿Sí? Ahí tenemos lo que es el data frame, y lo primero que vamos a hacer es, según este data frame, vamos a mostrar lo que son los dos primeros. Por ejemplo, podemos eliminar este parámetro y vamos a utilizar lo que es el data head, que es mostrar las primeras filas de nuestro dataset. Fíjense que acá tenemos los diferentes campos. Nos muestra las primeras cinco registros, 5 filas: sepal length, sepal width, petal length, petal width y especies. Son los campos que va a tener este dataset, en los cuales vamos a ir trabajando a lo largo de este video. Fíjense que si queremos limitar entonces la cabecera de los archivos, podemos acá colocarle 2 como parámetro y nos va a mostrar los primeros 2. Si después queremos ver los últimos registros o las últimas filas del data frame, por ejemplo, fíjense que podemos acá también, a través del df que estamos expresando el data frame, .tail nos va a mostrar entonces las últimas 2 filas que tiene este dataset. Como vemos, fíjense que acá tenemos los registros, ¿sí? Tenemos 150 muestras en este dataset, 150 registros, que son los que vamos a ir trabajando. Fíjense que tenemos después la posibilidad de obtener el número de filas y columnas del data frame a través de el número de rows, de filas y de columnas, a través de la función df, ¿no? O df.shape, el dataframe.shape, que básicamente nos va a armar esta función. Nos va a armar lo que se conoce como una tupla, y vamos a poder separar esos dos datos que nos da esta función, este objeto, en las dos variables que vemos acá, ¿no? El número de filas y el número de columnas, para poder obtener justamente ese dato del data frame. Vamos a ver que está ejecutando y ahí tenemos justamente el número de columnas son 6, que son las que estábamos viendo acá, y de 2, 3, 4, 5 y 6 con especies, y las 150 filas que habíamos nombrado anteriormente. Fíjense que también esta librería en particular, con la utilización del data frame, nos permite también utilizar diferentes tipos de comandos, de funciones que nos van a llevar a trabajar y a analizar un poco los datos, ver un poco las estadísticas, ver de qué tipo de datos estamos hablando. Entonces, fíjense que vamos a correr, por ejemplo, df.info, y nos va a dar un poco algunos datos de los tipos de datos de las columnas y la cantidad, digamos, de valores, por ejemplo, no nulos
o nulos en el caso que lo haya, y los tipos de datos de cada una de estas columnas. ¿Sí? Fíjense que tenemos enteros, tenemos de tipo float y especies que nos marca que es de tipo object, por ejemplo. Bien, seguimos entonces. Fíjense que acá en este caso con el punto describe nos va a calcular un par de estadísticas. Vamos a analizar entonces cuál es lo que nos devuelve acá. Fíjense que tenemos de cada una de las columnas, en este caso que son varias numéricas, obviamente que la última que es de tipo categórica, ¿sí? Fíjense que nos devolvía lo que es la especie de tipo, digamos, justamente cualitativa, digamos, en este caso categórica, no nos va obviamente a tener ninguna, no vamos a tener ninguna estadística, a menos que lo trabajemos, por ejemplo, como si fuese, que trabajemos más que nada con la frecuencia quizás de aparición de esas variables categóricas. Pero en este caso, fíjense que tenemos ahí justamente las estadísticas descriptivas para todas las columnas numéricas, en este caso de este dataset. Contamos con la cantidad de registros, lo que es la media, lo que es la desviación estándar de todos los valores del ID, por ejemplo, en este caso por ahí no es muy representativo, pero sí para estos 4 campos del dataset. Tenemos lo que es el valor mínimo, lo que es, son los cuartiles, ¿sí? El primer cuartil, el tercer cuartil y el cuarto en este caso. Tener, digamos, un valor ahí para poder analizar y los valores máximos de cada uno de los campos acá especificados. Lo que podemos hacer, por ejemplo, en este caso, que por defecto nos está devolviendo 6, digamos, decimales. Podríamos redondearlo y decir que queremos, en este caso, solamente 2, por ejemplo, como un datito como para mejorar un poco la visión o la visual de estos datos y tenerlos de forma más compacta por ahí. Bien. Fíjense que seguimos y podemos obtener una lista de los nombres de las columnas. Acá tenemos lo que es column names y básicamente tenemos que llamar lo que es la función columns .toList para listar justamente esas columnas. Acá hacemos un print justamente de ese nombre de columnas y ahí vemos que justamente contamos con esos nombres. Si queremos acceder a una celda específica, vamos a utilizar lo que es .iloc para el DF. Estamos guardando el valor de la celda, en este caso, y queremos ubicar justamente el valor del índice 1, ¿sí? De lo que es la fila 1 y la columna 2. Vamos a justamente ejecutar esta función y nos va a devolver ese valor, que en este caso fila 1, columna 2. Vamos a buscar fila 1, columna 2 en esto que habíamos estado hablando. Fila 1, columna 2. ¿Sí? Vemos que el valor es 3.0, que es el valor que nos devolvió justamente esta función iloc. Bien. Podemos acceder también a una celda específica por etiqueta de fila y columna, ¿sí? Acá lo que hicimos fue acceder a través de lo que son lo que es la variable de control, digamos, y en este caso para localizar los índices del dataset, en este caso del data frame, pero también podemos acceder a través de lo que es el índice y la etiqueta de la columna, ¿sí? Para poder ubicar cualquier columna por nombre y cualquier fila por su índice. En este caso, fíjense que si queremos buscar la especie de la primer fila que encontramos, esto nos debería devolver justamente uno de los valores. Si volvemos acá arriba, nos debería devolver iris setosa como dato de evolución, ¿sí? Como vemos ahí es la primera fila
con la columna especies, lo que estamos buscando en este caso. Fíjense que si queremos acceder a una columna específica, podemos acá guardar en una variable, por ejemplo, especies column, lo que es el data frame, entre corchetes, ¿sí? Lo que es la columna que queremos almacenar. Esto nos permite, obviamente, digamos, estamos trabajando acá sin lo que es la modificación del data frame original que guardamos o cargamos en las primeras variables arriba. ¿Sí? Eso nos permite ver justamente, nos permite no modificar el data frame original y estamos guardando justamente en esta columna, en esta variable de especies column. Fíjense que guardamos entonces todos los datitos en esta columna y acá lo que hacemos es llamarla para poder mostrarla. Vamos a eliminar lo que es una columna del data frame. Vamos a eliminar justamente esta que es petal width. Vamos a utilizar lo que es el comando df.drop y vamos a pasarle como parámetro justamente ese nombre de la columna que queremos eliminar. Después lo que vamos a hacer es mostrar justamente ese data frame nuevamente para ver que justamente el valor de la columna data frame, del data frame, digamos, petal width, quedó eliminado. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos el ID. Vamos a ejecutar el barra n para hacer un salto de línea y poder ver mejor ahí que nos quedó ahí el valor. Vamos a quedó el salto de línea ahí. Ahora sí. A ver, perdón. Vamos a ejecutar esta línea porque ya eliminamos la variable. Ya eliminamos justamente la columna. Entonces no podemos correr todo de vuelta porque ya está eliminada. Entonces ahí vamos a mostrar de vuelta esto de mejor manera. Bien, ahí estamos. Fíjense que ahí hicimos el salto de línea con el barra n. Entonces vemos que justamente la columna petal width en este caso no se encuentra ya en el data frame. ¿Sí? Fíjense que tenemos 150 filas por 5 columnas. Acabamos de eliminar entonces una columna. Bien, vamos a pasar un poco a agrupar algunos datos, si quisiéramos, de este data frame. Pensemos que lo podemos utilizar ahí justamente como una tabla. El data frame es una tabla que podemos ir trabajando a través de lo que es esta librería. Entonces fíjense que podríamos agrupar todos los datos de lo que es el ancho, ¿no? de los pétalos acá en este data frame. A través de esa agrupación podríamos contar, digamos, la frecuencia que aparecen los datos agrupados. Fíjense que vamos a utilizar entonces para el data frame, vamos a guardarlo en una variable agrupada y vamos a utilizar group by en la variable o la columna en realidad por la cual queremos agrupar, ¿sí? Y después el argumento que nos permite decir qué es lo que queremos hacer sobre esas agrupaciones, ¿sí? Si obtener, digamos, una columna nueva que nos dé la media, que nos dé la cantidad de valores, la frecuencia, digamos, tenemos para trabajar con esos datos descriptivos que habíamos visto anteriormente, por ejemplo. Fíjense que acá nos está dando justamente los tamaños de cada uno, que son todas las incidencias o las veces que aparecen estos valores. Vemos que el 1.0 aparece una vez, por ejemplo, o los tamaños más comunes acá vemos que es 1.4 o 1.5, en lo que podemos apreciar a simple vista en estos datos, ¿sí? Fíjense que por ahí, si nosotros, como les decía, podríamos poner o que queremos la media como otro datito, pero básicamente la media va a ser justamente el mismo valor que estamos agrupando, entonces no tendría mucho sentido, ¿sí? Por eso lo que hacemos es buscar básicamente que nos dé la frecuencia de esos datos en esta agrupación, ¿sí? Que podría servir obviamente después si queremos
lograr hacer un ploteo, ¿sí? Un gráfico sobre esta columna, por ejemplo, agrupada que hicimos acá. Bien, seguimos por acá. Podemos crear una nueva columna calculada, por ejemplo. Fíjense que si yo al ancho de estos pétalos le quisiera colocar, por ejemplo, o multiplicarlos por 2, podría tranquilamente justamente seleccionar la columna como habíamos hecho anteriormente y podría multiplicarlo por 2, guardarlo obviamente en la misma columna o generando en este caso una nueva columna calculada. Yo podría modificar toda la columna o generar esta columna calculada. Vamos a crear esa columna. Fíjense que vamos nuevamente a colocar ese salto de línea. Vamos a colocar 2 para que se vea mejor. Esta muestra ahí. Y fíjense entonces ahí DataFrame con la columna. Tenemos ahí todas las que estábamos trabajando anteriormente y ahora le agregamos justamente la del pétalo, pero en este caso multiplicado por 2. ¿Sí? Fíjense que teníamos 1.4, 1.4, ahora es el doble. Tenemos acá una columna calculada, esta no tiene mucho sentido, pero en el caso que requieran de algún cálculo, es válido para poder trabajar en este DataFrame. Recordemos que los datos originales que cargamos del archivo CSV no se están modificando, sino que estamos trabajando con esta estructura en memoria, ¿sí? Con todos los datos del DataFrame en memoria para obviamente realizar todo este análisis. Bien, podemos ordenar también lo que es el DataFrame por la columna, en este caso Sepal-Width, si queremos, en orden ascendente. Fíjense que podemos utilizar sort values, ¿sí? Y lo que es el argumento, que es a través de qué valor o qué columna lo vamos a ordenar, ¿sí? Después lo que vamos a hacer es justamente mostrar esa columna ordenada. Recuerden que siempre acá lo que estamos haciendo es guardando lo que devuelven, digamos, estas funciones en una nueva columna, una nueva variable, como para no modificar lo que es el DataFrame original. Bien, fíjense que ahí nos muestra entonces ordenado, ¿sí? Lo que es el DataFrame ordenado por la Sepal-Width, ¿sí? Fíjense que acá tenemos los IDs desordenados, porque obviamente el valor de ordenamiento o la columna de ordenamiento sería esta que tenemos aquí. Bien. Fíjense lo siguiente, podemos lograr modificar el valor de la celda de una fila y de una columna. En este caso lo que vamos a hacer es modificar el valor de la celda 1, ¿sí? Colocando la especies un valor nulo, en este caso. Fíjense, vamos a modificar el valor de una celda en especial. Dijimos hoy que podíamos localizar, por ejemplo, a través del df.loc, ¿sí? Y después le estamos pasando un argumento para lo que sería un valor, digamos, condicional, donde el df.id, donde de la columna id queremos quedarnos con el valor 1, ¿sí? Que es igual a 1, y la columna en este caso especies. Ese valor nos va a permitir obtener ese dato, ¿sí? Esa celda en particular, y lo que vamos a hacer es modificar justamente el dato en known, o sea, un valor nulo. Lo que vamos a hacer, fíjense, es verificar que hayamos modificado ese valor, y fíjense que en el HID, acá que nos mostraba los primeros 5 registros del DataFrame, vemos que acá que modificamos este valor como dato nulo. ¿Sí? Esto nos permite, obviamente, modificar cualquier tipo de fila, y con esto podríamos analizar la búsqueda de datos faltantes o de datos nulos, ¿sí? Datos faltantes dentro de nuestro dataset o del DataFrame en este caso. ¿Qué nos permite esto? Obviamente analizar esos datos faltantes y eliminarlos para hacer limpieza de datos, para eliminar lo que son los datos nulos, que obviamente no
no tienen incidencia positiva en lo que es el análisis descriptivo. Entonces, a través de estas funciones podríamos, por ejemplo, lo que se conoce como df.isna, en este caso, que va a buscar justamente todos los valores nulos, y lo vamos a mostrar después en esta missing values, que son los valores nulos en este caso. Fíjese que lo que hace es crear una máscara booleana para todo el data frame y encontramos acá un valor true, por ejemplo, que nos muestra que tenemos un valor nulo, ¿sí? Entonces lo que podríamos hacer después es rellenar esos valores faltantes, por ejemplo, con el valor 0, en este caso no es muy representativo para esa columna, porque es la columna especies, pero podríamos justamente rellenar, digamos, esa columna con esos valores faltantes. ¿Sí? Fíjense que ahí tenemos el data frame lleno, en este caso, con los valores en los cuales teníamos un valor nulo, ahora tenemos un valor 0, que es en este caso de especies. Bien, vamos a modificar de nuevo esto, vamos a dejar ese valor nuevamente en nulo, porque tenemos después la posibilidad de eliminar los valores nulos, ¿sí? Acá como lo que hicimos fue modificarlo, en el caso que quisiéramos que tengamos valores nulos y optemos en la limpieza por una forma por una técnica de rellenar datos con algún dato estadístico que nos permita balancear el dataset, o mismo con justamente la eliminación de esos valores nulos. Podríamos, como habíamos puesto acá, bueno, estamos modificando el dato para tener este especies en nulo, y luego a través de lo que es la función drop NA, lo que hacemos es dropear esos valores nulos, ¿sí? Y volver a mostrar el dataset. Fíjese que en este caso, si tenemos que dropear, vamos a tener que básicamente eliminar toda esta fila donde encontramos ese valor nulo. Así que fíjense que quedaríamos sin lo que es la columna 1 para poder mostrarlo. Y nos debería, fíjense, justamente eliminar todo ese registro en el cual tenemos un valor nulo que no nos estaría sumando a lo que es nuestro análisis de datos del dataset. Bien, esto fue entonces las funciones principales para la librería Pandas, para lo que es el análisis de datos, para lo que es la limpieza, lo que es la manipulación, para justamente el uso de estas tablas dinámicas en Python, para lo que es el rol del Data Scientist. Espero que les sirva y nos vemos la próxima. Muchas gracias por ver el video. No te olvides de darle like y suscribirte al canal. Hasta luego.